Pues vamos a ello. 34 minutos pasan de las 4 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a esta primera mesa redonda online organizada por Taliance. Vamos a abordar un tema principal y ese tema es las claves del éxito en la gestión en remoto de equipos de trabajo. Lo primero de todo es presentarme. Yo soy Santi Burgoa, soy presentador de televisión, soy actor de doblaje, también soy locutor profesional. Y voy a ser el encargado de moderar la sesión de hoy que tanto me gusta y me apasiona. Estamos todos preocupados por la salud estos días, yo soy consciente de ellos. Estamos todos muy preocupados. Lo principal es que estemos todos bien, eso es lo primordial. Seguro que tenemos algún familiar afectado por el dichoso COVID-19, por el dichoso coronavirus. Pues de verdad, desde Taliance, desde toda esta plataforma colaborativa de Taliance, les deseamos a todos vuestros familiares una pronta recuperación y yo estoy convencido que vamos a alcanzar ese pico de contagiados y de fallecidos lo antes posible, hoy, mañana, pasado, y que a partir de ese momento esa curva descenderá progresivamente y volveremos, estoy convencido, a nuestra vida normal, a nuestra vida ordinaria. Quería agradeceros a nuestros panelistas vuestra participación hoy. Enseguida os voy a presentar y a dar turno de palabra. Vais a compartir con todos nosotros vuestra experiencia como gestores en remoto de equipos de trabajo y también quería dar las gracias a toda esa gente que tenemos conectada en nuestro chat, que se ha conectado, incluso los que todavía estáis poquito a poco llegando, que no os habéis conectado, pero sí que os habéis registrado y nos habéis lanzado alguna pregunta, alguna sugerencia para nuestros panelistas que después, en un ratito, pasaremos a comentar. Os preguntaréis, yo estoy convencido que os preguntaréis cuál es el objetivo de esta sesión. Bueno, pues el objetivo es abordar la cuestión del teletrabajo, pero desde el punto de vista de la gestión de equipos. Y queremos darle un enfoque práctico que nos sirva para nuestro día a día. Yo sé que muchos de los que participáis, los que estáis participando, los que habéis entrado en el chat, reclamáis, ¿qué puedo obtener yo de esto? Bueno, pues vais a obtener ideas, vais a descubrir nuevas técnicas, herramientas que podéis aplicar en vuestro día a día, en vuestro trabajo. Yo sé que muchos de vosotros, efectivamente, sois excelentes gestores de equipo, pero queremos que en esta próxima hora aproximadamente consigáis un poquito mejores en vuestro trabajo, en vuestra profesión. Si conseguimos eso, de verdad que nosotros desde Taliance estaremos más que satisfechos con el resultado obtenido. Os voy a explicar muy rápidamente también qué es Taliance en aproximadamente 30 segundos. Taliance es una plataforma colaborativa que está enfocada en ayudar a empresas a acceder al talento, pero en forma de servicio y gracias a unas fórmulas innovadoras. Para que os hagáis una idea, Taliance atraemos el talento, ese talento lo activamos esa implicación a través de proyectos profesionales y lo distribuimos, lo ponemos en contacto con determinadas empresas que necesitan pequeñas dosis de ese talento, que muchas veces tenemos mucho talento, pero lo tenemos oculto por determinadas circunstancias personales, por determinados momentos. Bueno, pues en Taliance lo que hacemos es reconstruir ese talento y lanzárselo en pequeños dosis, como digo, a las empresas. Si queréis más información de lo que es Taliance, podéis entrar sin ningún problema después de esta charla, www.taliance.com. Os voy a explicar muy rápido en qué consiste la sesión y paso a presentar a nuestros panelistas. Nuestra sesión se va a dividir en dos bloques fundamentales. La primera media hora en la que voy a charlar tranquilamente con nuestros panelistas y ellos nos van a contar su experiencia como gestores en equipos remotos de trabajo. Y la segunda media hora, dentro del chat hay muchas preguntas, estáis muy activos, os doy las gracias. Bueno, pues en la segunda media hora vamos a trasladar todas esas preguntas del chat a nuestros panelistas y vamos a intercambiar opiniones diversas. Vamos a pasar a las presentaciones. Son las 4:39 minutos de la tarde. Voy a presentar a Miguel Ortega. Miguel Ortega es Manager of Product Management en Amazon. Además es emprendedor, trabaja a diario, a remoto, con equipos distribuidos a nivel internacional desde hace 7 años. Miguel Ortega, muy buenas tardes en España. Muy buenos días para ti, que estás en Seattle, en Washington. Buenos días, Santi. Buenos días a ti y a toda la gente que nos está escuchando. Encantado de participar en esta mesa redonda y deseando
empezar la conversación con mis compañeros. Enseguida empezamos esa conversación. Miguel, muchas gracias, porque antes de seguir quiero presentar a nuestra segunda panelista. Ella es Miriam Moreno, es responsable de recursos de Taliance y es especialista en teletrabajo desde el punto de vista de reclutamiento y, sobre todo, selección de personal. Miriam Moreno, muy buenas tardes, desde Madrid, ¿no? Desde Madrid, efectivamente. Buenas tardes a todos, a ti también, Santi. Pues bueno, yo lo que espero que esta sesión le dé alguna idea a la audiencia que estamos teniendo y también a mí al compartir este momento con mis compañeros, tanto con Jorge como con Miguel. Yo estoy convencido, Miriam, de que esa audiencia va a recibir todas las ideas que les podamos proporcionar desde esta humilde y modesta plataforma de Taliance. Y también está con nosotros Jorge Asiaín. Él es ingeniero mecánico, él es máster en autopromoción y MBA, es socio fundador de la consultora Alter Evo Ltd y es profesor universitario en la Universidad Europea de Madrid. Jorge, muy buenas tardes. Tú también estás en Madrid. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Santi, Miriam, Miguel, desde Madrid. Y buenas tardes a todos los que están escuchando y viendo la presentación. Muchas gracias, Jorge. Bueno, voy a lanzaros la primera pregunta. Si os parece, vamos a dejar a Miriam que sea la primera en tomar ese turno de palabra. Y es una pregunta basada en vuestra experiencia en el teletrabajo. Ya no solo como gestores de equipo que sois, yo estoy convencido, gestores de equipo con mucho éxito, pero quiero saber un poquito más de vuestra experiencia teletrabajando. Miriam. Pues mira, os cuento, yo en mi experiencia he trabajado en compañías totalmente abiertas al trabajo en remoto y que además lo han fomentado y en otras que no tanto. Entonces, para mí el teletrabajo se tiene que centrar en una relación de confianza del trabajador y la empresa. O sea, yo, por ejemplo, cuando empecé a teletrabajar yo misma, o sea, por eso hablo desde el punto de vista del trabajador, me sentía como una obligación de inmediatez, ¿no? Una obligación de te mandan un email y automáticamente lo tienes que contestar para estar demostrando continuamente que estás trabajando, ¿no? Que no que por estar en casa esté haciendo otras cosas, ¿no? Y luego también desde el punto de vista de la empresa, el teletrabajo inicialmente da sensación de que va a bajar la productividad, ¿no? Cuando es todo lo contrario, hay muchísimos estudios que demuestran que la productividad teletrabajando aumenta y además contamos con bastantes herramientas que nos permiten demostrarlo y nos permiten medir tanto el ratio de actividad como el ratio de productividad. O sea, a mí todo esto me lleva a decir que para mí el trabajo en remoto, el teletrabajo, es positivo, tanto para trabajador como para empresa. El trabajador ahorra tiempo, ahorra en desplazamientos, por ejemplo, ahorra dinero en combustible. Pues, vamos Miriam, vamos a desgranar todas esas ventajas e inconvenientes de trabajo a remoto, pero también queremos escuchar a Miguel, que está allí es por la mañana en Seattle. Miguel, ¿tú qué experiencia tienes teletrabajando como teletrabajador en general, ya no como gestor de equipo? Misma pregunta que a Miriam. Sí, desde luego. A mí me gustaría, para contestarla, me gustaría un poco diferenciar también entre dos situaciones fundamentales que se dan en el teletrabajo, ¿no? Y quizá nuestra audiencia pues está pensando en ello de forma diferente. Una es aquella en la que tú estás trabajando en una oficina, en una localización y trabajas con equipos que están en otra oficina, que esto pues muchas veces las empresas lo necesitan hacer pues por la necesidad de atraer talento, porque los costes son más bajos, porque al final tienen unidades en ciudades diferentes. Y ese es un aspecto, y el otro es el teletrabajo desde el punto de vista de que tú tienes la posibilidad, de que la empresa te da la posibilidad de trabajar desde casa, ¿no? Entonces tú trabajas con gente en tu oficina, pero desde casa temporalmente o todos los días. Entonces, he tenido la experiencia de hacer las dos cosas, ¿no? He trabajado con equipos desde la India, desde China, desde Europa, aquí por supuesto en Estados Unidos, y siempre, tanto como Miriam, lo encuentro algo muy positivo tanto para la empresa como para el trabajador, precisamente por eso, porque creo que se puede ser más eficiente y porque tienes acceso a ese talento. Y luego en el segundo caso, en el caso de poder tener la oportunidad de trabajar desde casa, pues desde luego que da mucha flexibilidad al empleado, te permite un poco conciliar más con tu vida personal,
y asimismo, siempre que basemos un poco la productividad en objetivos, creo que es la forma más idónea para conseguirlo mejor, tanto para el empleado como para el empleador. Enseguida vemos que es mejor si teletrabajar, el trabajo presencial, asistencial. Dicen ya muchos expertos que un término medio, un término mixto, quizá pueda ser positivo para ir poco a poco, España irse poniendo poco a poco a la cabeza de Europa, porque tenemos que decirlo, Jorge, somos un país que somos muy bajito en producción de teletrabajo y esto tiene que ir a más. Cuéntanos tu experiencia, Jorge. Bueno, pues es que mi experiencia es de hace bastante tiempo, porque yo empecé a trabajar con esta modalidad pues hace 23 años, el año 97. Yo que entré en la petrolera Mobil Oil, y la petrolera Mobil Oil para sus ingenieros tenía esta modalidad de trabajo, que era una modalidad muy cómoda luego y además que aprovechaba los beneficios que han comentado tanto Miguel como Miriam. Entonces, yo estuve trabajando en el sector del petróleo en esta modalidad, primero en Mobil Oil, luego la compañía petrolera BP, y en 2006, que fue cuando puse en marcha mi proyecto, Alter Evo Limited, pues lo que tuve claro es que íbamos a trabajar de esta manera. Entonces, en mi organización, soy fundador, trabajamos mediante teletrabajo y tenemos pues colaboradores y equipos de trabajo pues, repartidos por el mundo según los proyectos, siempre en esta modalidad. Jorge, dime, ya que estoy contigo, dime dos frases a modo de titular muy rápido que tú consideras que tiene que hacer un gestor en remoto para tener éxito en esa gestión, en ese control de todos sus equipos descentralizados, de todos sus empleados. Muy rápidamente, dos claves. Sí, pues yo creo que la primera, además la ha comentado muy bien Miguel, es trabajar por objetivos, trabajar por proyectos, fundamental. Y la otra también la ha comentado Miriam, se trata de confianza y sobre todo que quede muy claros cuáles son los valores de la organización y los objetivos de la organización. Miguel, tus claves del éxito. Bueno, yo me voy a enfocar sobre todo en una que creo que es particular y al final cuando pensamos en el teletrabajo y lo que diferencia, el factor diferenciador del teletrabajo con la forma normal de trabajar en contacto físico, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? La presencia no está ahí y eso afecta a la comunicación, ¿no? Al final sabemos que la comunicación corporal supone gran parte de mandar el mensaje a la gente que nos está escuchando y eso no lo tenemos con el teletrabajo. Entonces creo que lo fundamental es bueno, pues invertir en comunicar y encontrar aquellos mecanismos que nos permitan un poco compensar lo que estamos perdiendo con teletrabajar. Miriam, tu turno. ¿Cuáles son, crees, esas dos claves, esas dos frases del éxito para controlar y gestionar unos equipos de trabajo? O sea, para mí la clave está en conseguir el equilibrio entre el trabajo en equipo que se pretende y el ayudar a la autogestión a cada empleado, ¿no? Para conseguir esos objetivos fijados y resultados que comentaba tanto Miguel como Jorge. Miguel, tú llevas ya unos cuantos años ya teletrabajando. ¿Cómo conseguimos, Miguel, mantener la motivación de nuestros equipos? Porque, claro, en cursos, en clases, en trabajo presencial suele ser relativamente sencillo o más fácil, pero claro, teletrabajando, ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue mantener esa motivación de nuestros empleados? Sí, es muy buena pregunta, Santi, porque al final creo que como líderes y gestores de equipos y líderes de empresas, uno de nuestros objetivos principales es no solo atraer talento, pero retenerlo, ¿no? Al final somos lo que las ideas que tenemos y los proyectos que manejamos son importantes, pero la gente es lo más importante, ¿no? Entonces, cómo retenemos ese talento cuando estamos trabajando es definitivamente uno de los retos, ¿no? Para mí, al final, soy muy partidario de intentar que los equipos en los que trabajo la gente esté motivada y por eso me gusta invertir un poquito en la felicidad de la gente, ¿no? Creo que hay tres cosas fundamentales ahí para que la gente esté contenta, que es que te guste lo que haces, que te guste la gente con quien lo haces y que veas un impacto en lo que haces, ¿no? Entonces, desde el punto del trabajo, creo que hay dos cosas de esas tres que se tiene que intentar mejorar. Una es potenciar un poco el trabajo en equipo y que las relaciones entre los miembros de ese equipo pues se mejoren y para eso pues nosotros aquí tenemos
obviamente reuniones individuales muy frecuentes, sobre todo ahora con esto del coronavirus. Organizamos eventos incluso virtuales. Ahora que hablas, perdona que te interrumpa, ahora que hablas de las reuniones, que tenéis reuniones con mucha frecuencia, vamos a dar datos a todas estas personas que están en el chat viéndonos, vamos a dar datos concretos. ¿Cuándo es el mejor momento de hacer una reunión con nuestros equipos? ¿En qué momento del día? ¿Cuántas reuniones tenemos que realizar? Porque muchos empleados nos pueden llamar pesados, que estamos todo el día con reuniones y muchas veces pueden dificultar la tarea diaria del trabajo. Entonces, ¿cuántas reuniones? ¿En qué momento del día, Miguel? Sí, nosotros aquí lo que ahora estamos notando es que tenemos más reuniones de las que teníamos cuando estábamos digamos, todos en la oficina, ¿no? Y intentamos un poco espaciarlas. Lo que hacemos es tener una reunión diaria, los equipos así más pequeños, tener reuniones diarias al principio del día para conseguir actualizarnos en, ok, qué es lo que pasó ayer, qué es lo que va a pasar hoy, cuáles son las cosas que nos están bloqueando y cómo podemos colaborar para poder resolverlos, ¿no? O sea que creo que al principio del día siempre es cuando estamos un poquito más activos y nos permite tomar mejores decisiones. Claro, leía yo además ayer en prensa que precisamente las reuniones se suelen tener a primera hora de la mañana porque a lo mejor tienes a la familia, a los niños todavía durmiendo, descansando, entonces es un buen momento del día, igual que en la oficina, para tener una reunión vía telefónica con tus empleados. Jorge, yo estoy pensando, porque claro, el teletrabajo parece razonablemente asumible cuando se aplica a personas, por ejemplo, que trabajan en una oficina, pero ¿podemos teletrabajar a modo de una fabricación industrial? Es decir, si tenemos una empresa con empleados, una cadena de montaje, ¿esto es más asequible, menos asequible? Cuéntanos. Bueno, es más complejo, desde luego, y por supuesto es fácil entender que hay puestos que tienen que ser presenciales y que no se puede cambiar. El señor que está apretando una tuerca, por decir algo muy básico, o en un taller el que está cambiando un neumático, ese por supuesto tiene que estar, ¿no? Pero eso no quita para que se pueda reducir la presencialidad. Es decir, lo que tenemos que ver es, primero, qué funciones es esencial o son esenciales que se hagan en el propio puesto de trabajo. Por supuesto, eso tendrán que ir. Otra cosa es que busquemos forma que tengan un horario más flexible, que eso también es una buena posibilidad, pero también podemos sacar fuera pues todo el personal que no es esencial que esté allí. Y eso Claro. Cuando vemos una planta o una fábrica, pues te vas a encontrar que hay muchos técnicos, mucho personal, que su trabajo es estar viendo unas pantallas sobre unos paneles de información y que actúa sobre un teclado manejando una máquina que sí, que la tiene a 20 metros o a 10 metros de su oficina, pero él no sale de la oficina. Entonces, la verdad es que, bueno, pues sí, hay bastantes opciones de poder localizar al personal y que haga el mismo trabajo pues, de su casa, los beneficios que eso pueda traer. Miriam nos está mirando con muchas ganas porque yo sé, Miriam, que tú tienes mucha presencia en ejecutar tareas de procesos de selección a remoto, mucha presencia, no, mucha experiencia, mejor dicho. ¿Tú piensas que ahora los managers están contratando recursos, están contratando a personas a más de la cuenta, a personas a distancia? Y, sobre todo, ¿qué diferencia hay entre este tipo de procesos de selección a remoto con los procesos de selección presenciales? Bueno, yo particularmente ahora mismo no creo que se esté seleccionando más a remoto, o sea, ahora mismo estamos todos en situación de incertidumbre y no creo que sea el caso. Lo que sí es cierto, yo trabajo generalmente a remoto y los procesos de selección, en muchos de los casos los llevo íntegramente en remoto. O sea, al final eso, si nosotros nos fijamos, cualquier proceso de selección, las dos primeras fases, prácticamente todo el mundo lo hace en remoto, que es el bien publicar una oferta o hacer una búsqueda directa a través de LinkedIn. Esa fase ya la estamos haciendo todo en remoto. La siguiente fase generalmente es llamada telefónica, la primera entrevista telefónica, también se está haciendo en remoto. Lo único que nosotros, en este caso yo añado, es que la entrevista presencial pasa a ser por videollamada. Eso tiene sus partes positivas y sus partes negativas. O sea, la negativa, cierto que perdemos la información proveniente del lenguaje no verbal o la expresión corporal. Eso es cierto, pero se suple de otra manera.
Para eso está la videollamada, es decir, que te puedes fijar en el lenguaje no verbal de cierta forma. O sea, no tienes tantos recursos, tantas posibilidades como presencial, pero bueno, algo puedes intuir de ese lenguaje no verbal, ¿no? Efectivamente, y la información que no obtienes la buscas por otras vías. Al final tienes test de personalidad, psicotécnicos, referencias, y una cosa que a nosotros no funciona muy bien, por ejemplo, es solicitar una carta de motivación al candidato sobre el proyecto que le hemos contado. Eso te da muchísima información. Pero que también es cierto, por ejemplo, que cuando llevas a cabo el proceso, esta videollamada en remoto, también detecta otras cosas que en una entrevista presencial quizás no. Porque tú cuando vas a realizar una entrevista en una oficina has tenido determinado tiempo para prepararte, o sea, incluso psicológicamente, hasta que te desplazas y te empiezas a preparar. Pero en una videollamada es hacer un clic y estás frente a tu entrevistador. Os puedo asegurar que es algo que se nota instantáneamente si la persona ha dedicado determinado tiempo a concienciarse de alguna manera de que va a tener una entrevista. Claro. Yo estaba leyendo esta mañana la prensa y he leído un artículo en el que, mira, os lo he apuntado aquí. José Luis Casero es el presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización, a ver si lo digo bien, de los horarios españoles. Y en esa encuesta, en ese estudio que ha hecho, puedo asegurar que el 75% de los empleados en España les gustaría teletrabajar y no pueden. O sea, el 75% de los empleados les gustaría teletrabajar y no pueden. ¿Qué opinas tú, Jorge? Veo que te sonríes con este dato. ¿Qué futuro le espera al teletrabajo? ¿Hacemos caso a ese dato de José Luis Casero? Se llama Casero, se apellida Casero también. Muy propio. Bueno, yo la verdad es que me reía porque yo me identifico con ese 75%. Sí, yo soy un firme defensor del modelo y creo que para el trabajador tiene muchísimas ventajas, ¿no? Sobre todo los que vivimos en ciudades grandes. Todo el tiempo que te ahorras en el desplazamiento, todos los costes de desplazamiento que hay que sumarlos y luego la posibilidad de conciliar vida familiar con vida profesional. Entonces, yo sí, la verdad es que creo que además tenemos los medios y la tecnología suficiente para un alto porcentaje de los trabajos. Por supuesto, el cajero o la cajera de un supermercado tendrá que seguir estando allí, eso es inevitable, pero sí tenemos los medios para poder hacer en remoto este tipo de trabajos. Y yo estoy convencido que esto ha llegado para quedarse. Posiblemente esta situación provoque un cambio en muchas organizaciones y una vez que las organizaciones lo han probado y ven que funciona, pues en muchos casos se quedará. Miguel, ¿qué nos ha cogido desprevenidos con esta crisis del coronavirus a la hora de teletrabajar? ¿Qué nos falta? Nos falta recursos, nos falta medio, nos falta software. ¿Qué nos ha pillado desprevenidos que tendríamos que tener un poquito mejor preparado en estas últimas semanas? Sí, estoy convencido que todos estamos un poco sufriendo el síndrome, ¿no? De una manera o de otra. Creo que quizá fundamentalmente a muchas empresas les haya cogido, o sea, el principal problema que probablemente estén teniendo es que no estaban preparados desde un punto de vista de los procesos, desde un punto de vista de la mentalidad, ¿no? De tener ahora gente en remoto que normalmente no tenían. Aparte de eso, estoy convencido que tenemos problemas técnicos. Yo mismo los he estado teniendo. Mi conexión de internet en casa no es tan potente como la que tengo en la oficina y se están un poco saturando las redes, ¿no? Entonces creo que tanto problemas de procesos y un poco cultura de las empresas, gente que no estaba preparada, y como problemas técnicos. Estoy muy de acuerdo con Jorge en que esto probablemente permita un cambio de mentalidad en la sociedad en general y en las empresas, ¿no? A la hora de primero, para muchas, ver el impacto y lo positivo de tener a tus empleados trabajando y también ver que es posible, ¿no? Y cambiar un poco esa mentalidad para estar preparados por si algo así pasa en el futuro. ¿Qué sería lo mejor, lo más recomendable en España? Porque, bueno, estamos a la cola de los Países Bajos, por ejemplo, de Suecia, de Islandia, que son países muy avanzados en teletrabajo, pero ¿qué sería lo mejor? ¿Cómo podríamos ir adaptando progresivamente el modelo de teletrabajo? Quizá con un modelo mixto que sirva de unión. Yo no sé si me puede contestar Miriam, Jorge, Miguel.
Al final, cuando hablamos de teletrabajo, todo el mundo piensa, o hay mucha gente que piensa que es estar todos los días en casa full time. Hay muchas modalidades de teletrabajo, hay quien incluso por horas. Al final, una de las cosas que se pretende es conciliar, pues yo puedo trabajar X horas en la oficina y otra en casa y no pasa nada. O un día a la semana, entonces al final es adaptarlo a las necesidades. O sea, siempre hablo de equilibrio, pero es buscar el equilibrio entre trabajador y empresa. Y yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, el modelo viene para quedarse, pero también es necesario adaptarlo. O sea, al final hay que tener claro que lo que estamos haciendo ahora, más que teletrabajo, yo creo que es trabajo de subsistencia un poco, ¿no? Porque teletrabajar no es que te den un portátil y un móvil de irte a casa. Claro, mira, son las 5 en punto de la tarde, seguimos en directo para los que os acabáis de conectar. Estamos abordando temas de teletrabajo, temas de gestión de equipos de trabajo a distancia. Estamos con 4 expertos, con Jorge, con Miguel, con Miriam, y están llegando muchas preguntas a través del chat y también han llegado muchas otras preguntas de espectadores, de personas que se han registrado para participar en esta charla y que os vamos a empezar a trasladar poquito a poco a vosotros. Mira, nos llega una pregunta de Santiago Rull para Jorge. Nos dice, ¿hay algún indicador, Jorge, o KPI para medir la productividad? Bien, yo no creo que debamos utilizar un indicador específico, sino los mismos que se utilizan en el trabajo convencional. En mi caso, en mi empresa, usamos una gestión de trabajo basada en proyectos. Entonces, lo que hacemos es usar los mismos indicadores que utilizamos en el desarrollo del proyecto. Plazos de entrega, carga de trabajo, valor ganado. Y la verdad es que no importa dónde está. El que no utilizamos nunca, y además recomiendo se quite en todo momento, es el tratar de controlar horas de trabajo, digamos, presenciales o calentando silla, como solemos decir. Ese, por supuesto, recomiendo quitarlo y sustituirlo por indicadores de rendimiento real. Cuánto ha avanzado el proyecto, entregas en plazos y la forma de medir el avance del proyecto. Claro, lo de calentar sillas siempre nos han dicho que no funciona. Levanta la mano Miguel. Miguel, no sé si quería... Sí, quería simplemente apuntar algo que añadir un poco a lo que está diciendo Jorge, que un poco en mi experiencia, sobre todo de trabajar aquí en Estados Unidos en empresas de tecnología, pues eso, se permite el teletrabajo a todo el mundo, lo pueden hacer cuando quiera, hay máxima flexibilidad de horarios. Estoy muy de acuerdo contigo, Jorge, en el tema de contar las horas. Obviamente creo que tenemos que salir de eso lo antes posible. Creo que no es bueno para nadie. Y bueno, quería dar un dato también que creo que es interesante para poner en perspectiva un poco cómo se ven las cosas aquí, ¿no? Y es que hay muchas empresas de esta tecnología que tienen vacaciones ilimitadas, ¿no? Para los empleados. Es decir, tú no tienes un límite de vacaciones, no hay un estatuto de los trabajadores que te dice las que tienes que tener y te permiten tener todas las que tengas, ¿no? Y es un concepto que al principio cuesta un poco entender, pero luego te das cuenta de que la gente lo utiliza de forma, digamos, justa y al final, ¿por qué? Porque tenemos objetivos, porque la gente sabe lo que tiene que hacer y entonces ni se miran horas ni se miran días. Y al final el resultado final, tanto para el empleado como para la empresa, es muchísimo mejor. ¿Cuánto tenemos que aprender, Miguel, mirando a Europa, incluso más allá de la Unión Europea? Jorge, ¿querías matizar algo? Sí, solo una matización sobre lo último que ha comentado Miguel, y es que en mi etapa, tanto en Móvil Oil como en BP, como teletrabajador, no es que tuviéramos vacaciones ilimitadas, pero no había nada que impidiera que una semana yo me fuera con mi familia a Alicante y trabajara de un hotel en la playa. Mientras el trabajo saliera, no eran vacaciones, antes dicho, ¿no? Pero nada lo impedía. Mira, nos llega otra pregunta para Miriam. Nos dice, ¿cuál es la rutina diaria que tenemos que tener cuando tenemos a nuestro equipo trabajando en remoto? Tanto la rutina desde el punto de vista del empleador como la rutina desde el punto de vista del empleado. Porque claro, como trabajador en este confinamiento, muchas veces
no sabes muy bien cómo organizarte el día para cumplir una rutina y para no desanimarte con todo esto, todo el rato escuchando noticias negativas del dichoso coronavirus, Miriam. Bueno, al final como como empleado, yo creo que son básicas determinadas rutinas. Sí es cierto que cada uno la tiene que adaptar con su personalidad. Yo, por ejemplo, rutinas, lo hemos leído ahora por todas partes, ¿no? El cambiarte de ropa, yo lo hago, pero igual otra persona no lo necesita. El hecho de yo hacerlo es simplemente porque cuando me cambio de ropa tengo el chip de trabajo y cuando me vuelvo a cambiar vuelvo a decir, este es mi tiempo libre, ¿no? Al final hay que marcarse, no sé si horarios concretos, yo en mi caso sí que lo hago, pero también para tener claro en qué momento desconectas, porque como tú trabajas en el mismo espacio que vives, podemos tender a, como decía antes, sobre trabajar y el líder, en este caso manager, pues también tiene que predicar con el ejemplo. Yo no le puedo decir a mi equipo no sobrepase horas y a las 8 o las 9 de la noche empezar a mandar mails. O sea, al final tenemos que predicar con el ejemplo, ¿no? Y a nivel comunicación, por supuesto. O sea, hay que estar en contacto con el equipo, pero vuelvo a reincidir en el equilibrio, pero sin agobiar, pero también evitando en todo momento que alguien de nuestro equipo se sienta de alguna manera abandonado por el manager, porque no tiene esa relación continua, ¿no? Claro, o sea, que sientan ese respaldo, pero tampoco que noten demasiada presión por parte del empleador o del gestor de equipos. Yo también apunto, Miriam, lo de que hay que vestirse con la ropa diaria de un trabajo normal y eso de trabajar en pijama y con las chanclas puestas, eso hay que evitarlo. Bueno, esta pregunta nos la mandaba Alberto Soto y por aquí nos está llegando también otra de Jordana Azpeitia que nos pregunta, te pregunta a ti, Jorge. Dice, ¿servirá este confinamiento para que las empresas españolas vean que estamos preparados para trabajar en remoto? Bueno, pues yo espero que sí. Yo espero que sí, porque realmente lo estamos. Pero para trabajar en remoto necesitamos dos cosas básicas. Primero es tecnología disponible y creo que eso no es un problema. Tenemos unas redes de Internet que llegan al 85% de la población en España, lo estamos viendo ahora. Puedes trabajar con una red wifi sin problemas. Y ahora estamos haciendo una reunión con un panel que consume mucho más memoria, pero el trabajo normal no necesita ese nivel de esfuerzo. Todos tenemos red wifi, todos tenemos un ordenador portátil, nos lo da nuestra empresa. Y la otra parte es la parte de mentalidad, y yo creo que esto es lo que sí puede provocar esta situación. Yo estoy convencido que una vez que las empresas evalúen los beneficios y los ahorros que le puede suponer este trabajo, pues será el albatonazo para que esto se lance, desde luego. ¿Hay algún tipo de herramientas? Hablabas, Jorge, de herramientas gratuitas, bueno, aparte de Internet, del Wi-Fi. ¿Hay algún tipo de herramienta para manejarnos con nuestros equipos a distancia? Miguel, Miriam. Empieza, Miguel. Sí, ¿alguna herramienta? Por ejemplo, simplemente la aplicación que estamos utilizando nosotros para charlar en directo sería un buen ejemplo de ello, ¿no, Miguel? Desde luego, al final hay un montón de herramientas disponibles, gratuitas y ahora están apareciendo incluso más, ¿no? En estos tiempos que yo creo que son muy necesarias, ¿no? Tanto para estar conectados a través de un chat como para tener videollamadas. Yo algo que sí que recomiendo y que ya te digo que he tenido mucha experiencia trabajando en remoto, en muchas ocasiones tenemos llamadas y la gente no conectaba al vídeo, ¿no? Lo cual hace perder un poquito la eficiencia de un poco de la comunicación, ¿no? Entonces, sí que herramientas que te permitan tener videollamadas en grupo y que un poco permitan compartir presentaciones, etcétera, pues son muy importantes en estos casos. Mira, dos Además, preguntas. Una sí, cosita, solo que añadir. Tenemos herramientas, a día de hoy hay herramientas para todo. O sea, desde analizar el clima laboral, pero te hablo en remoto, a organizar tareas, a gestionar el equipo, no solamente a nivel comunicación. Hay muchas herramientas. Lo que pasa
que es importante saber cuál se adapta a tu compañía, a tu sector, o sea, eso necesita un análisis previo. Por suerte, ahora mismo, la mayoría te dan, por la situación que estamos viviendo, 2 meses gratuitos, de manera que tú puedes probar perfectamente la que más se va a adaptar a ti, a tus necesidades. Prueba y si no te gusta, la cambias por otra mejor. Mira, compañeros, nos están llegando, tenemos el chat hirviendo, nos están llegando muchas preguntas en esta primera mesa redonda online de Taliance. Os recordamos, si os acabáis de incorporar, estamos hablando de la gestión de equipos de trabajo. Estamos con 4 personas que son expertas, con Jorge, con Miguel, con Miriam y, como os digo, el chat está que echa humo. Nos pregunta Luis Crespo, para Miguel, por favor, ¿nos podrías dar más ejemplos de actividades de motivación de equipo en remoto que tú hayas realizado? Ejemplos de actividades de motivación de equipos. Sí, creo que quizá una de las cosas que el coronavirus y estas situaciones están fomentando un poco es la creatividad de la gente, ¿no? Nosotros aquí en empresas, o sea, en mercados del trabajo donde hay mucha oferta, como es este, ¿no? En Estados Unidos, el sector tecnológico, la retención del talento es muy importante. Entonces, en situaciones normales se organizan un montón de eventos para el equipo, para mantenerlo motivado, ¿no? Pues desde ir a un escape room hasta ir a los karts o a cenar por ahí, ¿no? Esas cosas obviamente en remoto no se pueden hacer. Entonces, lo que sí que nosotros organizamos desde happy hours, o sea, tomarse unas bebidas de forma virtual, hasta organizar cursos de cocina, hasta jugar a juegos online, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas son muy necesarias para fomentar un poco la motivación del equipo, tanto en situaciones como las de ahora, como si tus equipos están redistribuidos en diferentes zonas, ¿no? Porque al final, lo dicho, tú quieres que tu equipo esté feliz y que eso va a impactar en la productividad del proyecto. Claro, la motivación de la persona que está trabajando es súper importante para que salgan adelante proyectos y el rendimiento de la empresa vaya poco a poco subiendo de una forma progresiva hacia arriba. Tenemos más preguntas, en esta ocasión para Miriam. Nos la formula desde el chat, que agradecemos mucho vuestras preguntas, de verdad. Fernando Morales nos dice, ¿sería necesario regular el teletrabajo en el Estatuto de los Trabajadores para mayor seguridad jurídica? Vaya campo que tenemos aquí delante, Miriam. Bueno, al final el teletrabajo, por ejemplo, está regulado. Está regulado en el Estatuto de los Trabajadores por unas modificaciones que hubo el año pasado. Sí es cierto que quedan muchas teclas que tocar y porque hay muchas dudas al respecto. Legalmente se vincula muchísimo al tema de conciliación. Pues, por ejemplo, tiene que ser un pacto entre empresa y trabajador que quede por escrito. Hay determinadas TICs, podríamos decir, pero se deja caer mucho en los convenios colectivos. Y yo creo que la situación actual va a hacer que cambie muchísimo porque tenemos muchas dudas. Ayer, por ejemplo, leía yo un artículo muy interesante de cómo es un accidente laboral teletrabajando, o sea, cómo se gestiona. ¿Cómo se gestiona? Complicado. Cosa que hasta ahora a lo mejor no nos habíamos planteado, ¿no? Es cierto que en determinadas cosas hay jurisprudencia, que empezó a surgir el año pasado por la obligación legal que todos sabemos del registro horario, que va un poco en contradicción con lo que comentaba antes Miguel, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que nada de calentar silla, nada de control horario y vacaciones indefinidas. Bueno, pues aquí legalmente estamos obligados a tener un control horario. Y ahora trabajamos desde casa y surge la duda, ¿cómo es o cómo se gestiona o demuestra un accidente laboral teletrabajando? Claro. Pues hay un gran debate ahí. Claro, bueno, un debate que incluso nuestros políticos se han visto desbordados porque nunca podíamos imaginar que esta pandemia iba a afectar así tan de repente. Entonces, claro, yo imagino que todavía no lo tienen del todo controlado. Yo mañana estoy trabajando me caigo por las escaleras, me tuerzo un tobillo y cómo demuestro que ha sido en horario laboral, cómo demuestro que ha sido precisamente porque estaba realizando labores de teletrabajo. Bueno, muy complicado, hay una especie de laguna jurídica que pilla a todos por sorpresa y yo imagino que poco a poco se irán subsanando y sanando esas
esas pequeñas dudas. Santi, Miriam, te adelanto que se aplica la presunción de laboralidad. O sea, se sobreentiende que estás trabajando. Vamos, todos somos muy bien pensados en este caso. Tiene que haber voluntad y buena fe por parte de ambas partes, porque nos podríamos pegar un tiro, sin más, un tiro en la que nos encontramos. Miriam, no te vayas porque ha entrado otra pregunta para ti y nos dice Mariano García. Nos pregunta cómo va a afectar este panorama, esta pandemia, al perfil IT, Información y Tecnología. Nos lo dice Mariano García, Miriam. Sí, pues, a ver, el mercado IT o IT está ahora mismo en una situación en la que hay más demanda de perfiles que perfiles reales hay. O sea, al final el mercado está así. O sea, se requieren más perfiles de los que realmente existen ahora mismo. Esta situación va a llevar, esto ya es una impresión mía, a más perfiles de inteligencia artificial. Si no, corrígeme, Miguel, que tú también estás muy metido en este tipo de perfiles. Ciberseguridad, porque como estamos viendo incluso en la situación actual que tenemos, pues empieza a haber determinados hackeos, y creo que va a ir orientada por ahí. Pero, como te digo, va a ser uno de los perfiles más demandados que va a haber en el mercado laboral, segurísimo. Claro, porque al hilo de lo que nos estás contando, Miriam, vienen entrando más y más preguntas. ¿Cómo está el...? Por ejemplo, nos dice, a veces ocurre que hay un proyecto entre 3 personas, una de ellas se ha ausentado, no comunica, no justifica su ausencia, y de qué manera podemos protocolizar los mínimos de horas que hay que estar presentes o disponibles. Esto nos lo pregunta Antonio. Claro, entramos en esa laguna jurídica que en estos momentos nos pillaba a todos. Perdón, Sí, Miguel, Miriam, Jorge, sí me escucháis, ¿no? Sí. Bueno, mi opinión al respecto es más, no voy a entrar un poco en el tema jurídico, pero sí un poco en la gestión, ¿no? Que es al final de lo que estamos hablando. Creo que es importante, obviamente en esos casos, la comunicación, tener los procesos adecuados, tener una estructura de un poco reportar cuál es el estado de los proyectos, tanto a tu equipo como a tu manager o a la persona que sea un poco responsable de él, tener los mecanismos y los procesos definidos para que en esos casos en los que pues alguien se tenga que ausentar, pues se comunique y todo el mundo sepa dónde hay que coger el proyecto ahora, qué es lo que hay que hacer, cuánto tiempo hay que pasar, ¿no? Entonces creo que es muy importante en estas situaciones de teletrabajo para los líderes o los gestores de los equipos definir todas esas cosas, ¿no? Que no se queden abiertas un poco a la interpretación de los miembros del equipo, porque si no puede haber problemas como el que Jesús menciona. Jorge, creo que has levantado la mano como queriendo participar o aportar algo más, ¿no? A la opinión de Miguel. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con Miguel. La verdad es que no es ya un tema legal, o yo no lo veo como un tema legal, yo voy a salir de allí, es un tema de responsabilidad, ¿no? Entonces, al final, si tú has repartido las funciones, tienes bien claro qué tiene que hacer cada uno y con quién tiene que hacerlo, pues bueno, pues es que a mí me da igual si una persona ha estado 5 horas un día o ha estado 3 o ha estado 8. Lo importante es que el trabajo salga y salga en los plazos que hemos definido, que creo que es lo que hay que definir bien y controlar bien. Y bueno, pues es verdad que hay que confiar en las personas y quizá ahí está la función de recursos humanos, ahora de selección, y el ambiente de trabajo. Que al final, bueno, pues si tienes que terminar tal tarea y tal trabajo antes del viernes a las 4 de la tarde, a mí me da igual cómo te organices, pero tenlo terminado el viernes a las 4 de la tarde. Y si tienes que hacerlo con otra persona, pues organizaros entre vosotros. Yo iré evaluando si el proyecto avanza y cómo va. Pero realmente creo que es un tema que si nos fiamos en la responsabilidad de las personas, pues pasa a ser un tema menor. Cuántas horas está delante del ordenador. Bueno, Jorge, Miguel, Miriam, contadnos un poco, porque yo quiero entrar un poco más en vuestros hogares, ¿vale? Yo quiero saber, porque vosotros sabéis, lleváis teletrabajando un montón de tiempo, un montón de años, pero también habéis tenido trabajo asistencial.
¿cuáles son, en vuestros casos particulares, las diferencias entre trabajo presencial y teletrabajo? Y, bueno, ¿cómo os organizáis un poco en el día a día y con qué dos trabajos, con cuáles de los dos habéis disfrutado más? Jorge, empieza tú, que te veo sonriente. Bueno, yo he tenido teletrabajo antes de empezar a trabajar en la petrolera móvil y bueno, actualmente, como bien has comentado, soy profesor en una universidad y las clases son presenciales. No ahora mismo, las estamos dando online, dada esta situación, pero las son presenciales. Yo, por supuesto, me quedo con el teletrabajo, si me dan a elegir. Yo lo tengo muy, muy claro. Es verdad que yo soy muy anárquico trabajando, también es cierto, pero el tener que ir a trabajar en unos horarios fijos, con el coche, con el tráfico que hay en ciudades grandes y esas obligaciones de un horario, la verdad es que, si lo piensas bien, trae un montón de problemas. Es mucho más práctico pues el no tener esa obligación y decir, bueno, pues tú te organizas, incluso, aunque sea teletrabajo, también puedes ir a trabajar físicamente, si tienes oficina, pues como han comentado antes Miguel y Miriam, pues un día a la semana o cuando sea. ¿No? Es decir, que puedes tener ese sistema, pero lo que te va a dar, sobre todo, es una gran flexibilidad para organizarte y el poder hacer otras tareas, otras labores. Incluso, bueno, pues ya mis hijos ya son más mayores, pero todos estos años de atrás, pues, oye, para bien o para mal, yo no me he perdido ninguna actuación del colegio, no me he perdido ninguna actuación de Navidad, ni tutorías con los profesores, porque al fin y al cabo puedes hacerlo sin ningún problema. Claro, te ayuda muchísimo a conciliar la vida familiar. Nos decías, Jorge, que eres profesor de universidad en la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo has conseguido organizar a, bueno, pues a chavales, a gente que está en la universidad estudiando, para decirles, no, que ahora las clases van a pasar de ser presenciales a ser por videoconferencia? Es complicado, imagino, gestionar todo eso. Habrá alumnos que algún día se queden dormidos, otros que te fallen. ¿Estás teniendo éxito en tus convocatorias o no? Bueno, pues la verdad es que ayer tuve una reunión en la Universidad Europea y nosotros nos ha salido cosa bastante bien. Incluso hemos encontrado que asisten más alumnos a las clases online que a las presenciales. El modelo que nosotros hemos cogido ha sido: las clases se dan exactamente igual, en el mismo horario, con una aplicación parecida a esta, que los alumnos nos ven, y además se graba la clase. De manera que, bueno, tenemos alumnos extranjeros que se han vuelto a su país, que nada, pues ellos, si no pueden asistir en directo, pues luego la clase la pueden ver. Y luego es verdad que nosotros ya teníamos muy desarrollado todo el pasar la información a una plataforma de aprendizaje donde estuvieran todas las presentaciones, todo el material de clase, todas las tareas. Eso ya lo teníamos en las clases presenciales. Así que ha sido relativamente fácil. En nuestro caso, la verdad es que nos ha sorprendido, ¿eh? No ha sido difícil y realmente las clases, mañana tengo una primera hora, pues a la hora de comienzo de la clase arrancamos la herramienta y están los que estaban normalmente en las clases presenciales, es decir, el mismo número, alguno más. Tenemos que decir que Jorge y su universidad estaban preparados para este cambio que a todos nos ha venido visto y lo habéis llevado a cabo pues, con una maestría absoluta. Miguel, mira, yo sí te ofrezco teletrabajar por un lado y por otro lado trabajo asistencial, presencial. Tú imagino que has tenido los dos tipos de trabajos. ¿Con cuál te quedas y con cuál has disfrutado más, Miguel? Quizá te voy a contestar la pregunta no eligiendo ninguna de las dos y diciendo que me quedo un poco con la flexibilidad, ¿no? Que es lo que decía Jorge. Creo que es que al final en la vida en general, ¿no? Y no hablando de trabajar solo, la flexibilidad para hacer lo que te apetezca o lo que necesites en cada momento es fundamental, ¿no? Entonces, creo que esa flexibilidad de poder trabajar desde casa o teletrabajar en momentos y poder trabajar físicamente o en contacto con la gente en otros, te da un poco lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por un lado, yo decido quedarme en casa a trabajar cuando tengo que enfocarme en escribir documentos, cuando tengo que enfocarme en revisar planes y no necesito tanta interacción con la gente, me permite ser más eficiente, ¿no? Mientras que cuando tengo un día plagado de reuniones, pues prefiero hacerlo en persona que un poco se comunica mejor y se construyen un poco esas relaciones con los equipos. Entonces, bueno, creo que las dos tienen cosas positivas y que la flexibilidad es quizá lo ideal.
Tú, Miriam, también te agarras a esto que nos comenta Miguel, a eso de la flexibilidad que dicen que es lo ideal, es decir, un modelo mixto, por así decirlo. Totalmente, totalmente. Al final, yo, por ejemplo, llevando la parte de recursos humanos, me suelo organizar las sesiones, por ejemplo, de entrevistas, las suelo hacer desde casa porque no tengo factores de distracción ni ni improvisaciones de alguna manera que me puedan afectar, ¿no? Luego, por otra parte, pues como comentaba, sí que es cierto que yo las reuniones personales pues les doy bastante valor, ¿no? Entonces, como decía bien Miguel, pues ese día se va a la oficina, se habla de los temas que se tengan que hablar, pero luego cuando va a desarrollar lo que ya se ha hablado en la reunión, también prefiero hacerlo desde casa, ¿no? Bien, Miriam, a mí me gustaría, quedan 5 minutos aproximadamente para que tengamos esta primera charla, esta online de Taliance, pero yo me gustaría que me contarais, yo no sé si primero Jorge, primero Miguel o primero tú, Miriam, alguna anécdota con esto del teletrabajo. Bueno, yo soy presentador de televisión, he trabajado en varios medios a lo largo de mi carrera profesional y muchas veces los presentadores de informativos salimos bien vestidos, con nuestra chaqueta, con nuestra camisa y en la parte de abajo podemos salir en bermudas, con chanclas, con unas zapatillas de deporte. Vosotros lleváis muchos años ya teletrabajando. ¿Qué anécdotas os han ocurrido, os han sorprendido? No sé si vuestras o de gente a lo mejor que habéis visto en vuestro entorno. ¿Por dónde empezamos? Jorge, Miguel, Miriam. Bueno, yo obviamente creo que todos hemos visto el vídeo de aquel, me parece que era un periodista, ¿no? Que salía su hija por detrás y la madre corriendo. Creo que todos hemos vivido en mayor o menor medida cosas similares, ¿no? Y la que yo iba un poco a comentar es los hijos, sobre todo nosotros a veces trabajando con equipos en otras localizaciones, en la India, en Europa, tenemos que tener llamadas muy tempranas, ¿no? Entonces la gente las suele hacer desde casa y escuchar al niño desayunar, escuchar al niño que se está despertando, escuchar al niño llorar es algo como muy habitual, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa que me ha pasado en varias ocasiones. Bueno, forma parte de la conciliación y del futuro y de la normalidad. Todos tenemos familias, hijos y bueno, eso es parte de nuestra rutina a diario. Jorge, Miriam. Bueno, en mi caso va un poco en línea, ¿no? Efectivamente, la parte de ropa. A mí personalmente no me ha pasado que me vea nadie con pantalón de pijama y americana puesta, pero no por nada, sino porque, como comentaba anteriormente, yo sí soy de las que rigurosamente me visto por la mañana y me pinto el ojo. Eso es así. Ahora, sí que me ha pasado entrevistar a candidatos y que, pues, uy, que se me ha ido el wifi o tengo fallo y levantarse y verle pues las bermudas, ¿no? Entonces, pues bueno, la bermuda. Al final es un poco, pues, anécdotas como tú comentas, pero nada fuera de lo que estamos comentando. De lo normal. Jorge, ¿alguna cosa que apuntar? ¿Anécdota? Sí, no, yo soy más anárquico que Miguel y que Miriam, sobre todo, pues sí, la verdad es que lo de ponerme la camisa, incluso la chaqueta solo para la reunión y estar con el pantalón del pijama, pues debo reconocer que lo he hecho más de una vez, ¿no? Y eso todo depende de la hora. Y luego, bueno, pues y a veces te pasa con los colaboradores, son cosas también comprensibles, pues que entre los 7 chavales pequeños, pues que entren en la habitación, que haya un jaleo porque uno se ha caído, o cosas de ese tipo, que bueno, yo creo que hay que tomarlo con bastante tolerancia y pensar que, bueno, pues estando en casa, pues estas cosas pasan. No he tenido casos de que alguien se haya incendiado la cocina ni nada de esto. No ha habido cosas graves. Bueno, mira, nos hablaba Miriam hace apenas unos segundos de esas interferencias. Acabas de sufrir unas pequeñas interferencias, Jorge, pero te hemos escuchado perfectamente lo que nos has contado. Yo antes de despedir me gustaría, Miguel, que estás allí en Seattle, a un montón de kilómetros de aquí de Madrid, donde estamos Miriam y yo, que nos contaras un poco, porque claro, estos días estamos pendientes de la información del dichoso coronavirus. Cuéntanos un poco, Miguel, cómo está la cosa por allí, porque estamos ocupados. Sí, no, desde luego. Aquí yo, precisamente en Seattle fue un poco el foco de Estados Unidos del problema. Empezó aquí un poquito fuerte, pero luego es en Nueva York donde está creciendo muy fuertemente. Sí que es cierto que tomamos medidas, yo creo que un poquito
antes que se tomaron en España o en Italia, porque bueno, teníamos la información ya y enseguida nos mandaron para casa. Yo ya llevo 4 semanas sin salir y bueno, yo estoy un poco preocupado por el sistema sanitario del país, que es definitivamente algo que no tiene nada que ver con lo que tenemos en España, es bastante peor y cómo lo va a poder soportar, ¿no? Se hablan de cifras de 100.000 a 200.000 muertos que puede llegar a haber y la cosa es escalofriante, pero bueno, esperemos que mejore la situación y que todos salgamos en los diferentes países del mundo de este gran problema. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. De momento en España, 10.000 fallecidos llevamos ya y hoy, no sé si será el pico, esperemos que sí, 950 muertos. Bueno, hemos hablado hoy de esa gestión de equipos de trabajo a distancia. Os voy a dar un dato ya para finalizar. De momento, esta crisis del coronavirus se ha cobrado ya 833.900 empleos en el mes de marzo, más los 620.000 afectados por un ERTE. Es decir, que o nos ponemos las pilas, por así decirlo, con el teletrabajo para intentar un poco reactivar toda esta situación, ¿verdad, Jorge? Desde luego, además yo creo que fomentar el teletrabajo pues, es una buena solución para un gran número de esos puestos de trabajo que se puedan mantener trabajando de otra manera. No es trabajar ni más ni menos, es trabajar de otra manera. Bueno, compañeros, ha sido de verdad un placer charlar esta hora que hemos tenido desde Allianz. Os doy las gracias a los tres, a Miriam, a Miguel, a Jorge. Gracias por compartir de verdad vuestra experiencia con todos nosotros. También agradezco a todas esas personas que han entrado en el chat, todas esas personas que se han registrado, que nos habéis mandado vuestras preguntas a través de la aplicación. Gracias de verdad, sin vosotros no sería posible hacer estas sesiones que, bueno, nos entretienen, nos informan en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Os animo de verdad desde Taliance a que visitéis nuestra página web www.taliance.com. Allí tendréis más información si sois empresas, si sois particulares. Recordad que Taliance es una empresa que ayuda a las personas y empresas gracias a ese modelo colaborativo del que a la descripción os he hablado. Tenéis también un enlace que os hemos dejado en el chat, os aparecerá en el chat, si no luego lo encontraréis en nuestra página web, para que precisamente nos comentéis qué os ha parecido esta conversación, qué os ha parecido esta charla, sugerencias, propuestas para futuras conversaciones que tengamos online, futuras mesas redondas y poquito más que contaros. Son las 5:32 minutos de la tarde. Yo estoy convencido de que nos vamos a recuperar pronto, que vamos a salir pronto de esta crisis sanitaria del coronavirus. Y me voy a quedar con una frase final que quiero que os voy a lanzar, Jorge, Miguel, los espectadores en este chat. Y es esa que dice: el mejor remedio contra todos los males es el trabajo. Y yo añadiría, es el teletrabajo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y hasta pronto.